France 24 volvemos a hablar de ciencia y tecnología. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos de nuevo. Hoy dedicamos este espacio a recordar y analizar el que es considerado el accidente más grave en la historia de la NASA y de su conquista espacial. El 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró 73 segundos después de despegar. Engines throttling up, 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. Siete tripulantes iban a bordo y la emoción y la expectativa que rodeaban el lanzamiento velozmente se convirtieron en un silencio ensordecedor, lleno de desconcierto, angustia y duelo. ¿Qué pasó entonces? Hablemos de cómo estaba formada la estructura de los transbordadores. A grandes rasgos contaban con, primero, el orbitador, en este caso el Challenger, donde estaban la cabina de la tripulación, la bodega de carga y los tres motores principales. Segundo, el tanque externo, que era ese gigantesco tanque naranja donde estaban tanto el hidrógeno líquido como el oxígeno líquido que alimentaban los motores del orbitador. Y tercero, los dos propulsores de combustible sólido, dos cohetes blancos al lado y lado del tanque externo. Eran la clave para empujar durante los 2 primeros minutos de vuelo. Pues en este caso, en el cohete derecho, hubo un fallo en las llamadas juntas tóricas. Para hacerlo sencillo, eran una especie de bandas de goma que sellaban las diferentes uniones de esos propulsores. Su función era que gases que estaban a más de 3000 grados centígrados no se escaparan. Pero fallaron. Las cámaras captaron bocanadas de humo negro que mostraban que el material de la junta se estaba quemando. Luego se frenó, pero volvió a irrumpir y un chorro de gas actuó como una especie de soplete contra el tanque de hidrógeno líquido, que al mezclarse con el oxígeno líquido se desintegró. Contrario a lo que se creía, la cápsula con los astronautas salió intacta. Cayó unos 15.000 metros durante 3 minutos. Durante esa caída, varios de los viajeros activaron manualmente sistemas, lo que da a entender que algunos de ellos murieron únicamente hasta estrellarse a más de 300 kilómetros por hora contra el océano. Ahora, ¿qué es lo realmente cuestionable de esta misión y de la cadena de decisiones que llevó a este desastre que sí se pudo haber evitado? Esta no era la primera vez que se evidenciaban estos fallos en las juntas tóricas. Ya antes se había mostrado desgaste en esas uniones de goma y los ingenieros pidieron parar y rediseñar durante 2 años, algo que la NASA no se podía permitir. Hasta el momento nada había sido tan grave. El responsable de esos cohetes de combustible sólido era el contratista Morton Thiokol y varios de sus ingenieros recomendaron no despegar ese martes 28 de enero. La temperatura en la noche había sido de 5 grados Celsius bajo cero y ya se sabía que las juntas a menos de 11 grados perdían elasticidad, se volvían más rígidas. Para el momento ya se había aplazado este lanzamiento durante 2 días. Los altos mandos del programa entonces llaman a los ingenieros, ellos desaconsejan. Estos altos mandos los confrontan, les dicen, entonces tenemos que esperar a abril para que la temperatura mejore. Los ingenieros, completamente presionados, hacen una nueva consulta interna y lo que dicen es que no podían probar directamente que despegar iba a terminar en un desastre. Recomiendan entonces el despegue y la NASA exige un documento firmado que les cubriera las espaldas. Los ingenieros lo firman y el resto de la historia ya lo conocemos. Nos acostumbramos a la idea del espacio y quizá olvidamos que apenas estamos comenzando. Seguimos siendo pioneros. Ellos, los miembros de la tripulación del Challenger, fueron pioneros. En ese momento el mundo se había acostumbrado un poco al espacio. Ya las Apolo habían llevado al hombre a la luna, el programa de transbordadores espaciales se vendió como un camión espacial reutilizable. El primer vehículo de transporte espacial que se podía volver a utilizar para llevar lo que fuera y a quien fuera al espacio. 24 misiones habían sido exitosas. Fueron 6 orbitadores, 5 de ellos operativos, pero no llamaba tanto la atención por retrasos, porque lo vendieron como un programa que se iba a pagar solo, pero con cada lanzamiento iban corrigiendo errores, era demasiado costoso y siempre dependió del presupuesto del Congreso. Depender de ese presupuesto hacía que estuvieran expuestos a la presión de cumplir con un cronograma que era incumplible. Pero entonces, ante esa falta de interés, la NASA abrió un concurso, uno para llevar a la primera persona común sin preparación profesional de astronauta hasta el espacio. Ronald Reagan anunció que sería un profesor o profesora y 11.000 maestros enviaron solicitudes. And the winner, the teacher who will be going into space, Krista McAuliffe. Or is that you? Krista McAuliffe representaba, como lo dijo el gobierno, lo mejor de Estados Unidos. Historiadora y maestra, madre de 2 hijos, quería humanizar el espacio.
Iba a dar 2 clases durante el 4.º día de misión. Se sometió a un entrenamiento exhaustivo, pese a reconocer que al no ser astronauta de profesión, había muchas cosas del funcionamiento que no entendía. La acompañaban el capitán Dick Scobie, el piloto Mike Smith, Ron McNair, que fue el segundo afroestadounidense en el espacio, Judy Resnick, que había sido la segunda mujer estadounidense en viajar al espacio, Ellis Onizuka, el primer estadounidense de ascendencia asiática en salir de la Tierra, y Gregory Jervis, que iba en otra misión, pero fue reasignado a esta. La desintegración fue transmitida en vivo con el agravante de todos esos estudiantes que habían reencontrado el interés gracias a Krista. Lecciones muchas. La principal, buscar las maneras de garantizar el presupuesto sin ceder a las presiones. Otra, nunca adoptar una nueva normalización de la desviación. Significa nunca más aceptar como normal un protocolo peligroso. Tercero, que las preocupaciones de los expertos no se minimizan y se deben comunicar a las autoridades responsables así haya que desafiar la autoridad. Y por último, que la seguridad está por encima de todo. Y esperaríamos que la NASA hubiese aprendido todo esto, pero en 2003 la tragedia del Columbia, que también pudo evitarse, mostró que persistían fallas. Nosotros así cerramos este espacio de ciencia y tecnología. A ustedes muchas gracias por su sintonía.